Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este primer live que vamos a realizar de cara a un conocimiento que quiero compartirles con ustedes. Me gustaría de alguna manera tener la oportunidad de brindarles mucha información que es muy pertinente y responsable para todos. Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a iniciar en ese ejercicio. De alguna manera nos hemos preguntado de dónde o por qué ocurre directamente este virus. ¿Sí? Y en ese ejercicio, la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿y este virus qué? ¿Qué es lo que de alguna manera nos está generando este virus que nos deja y nos permite identificar oportunidades? Oportunidades que podamos nosotros atribuir a una experiencia de vida significativa, bien importante, y poder entonces tener la oportunidad de vivir una experiencia que sabemos pues no ha sido fácil para muchos, y esperamos pues que con esta información que vamos a tener podamos arrancar de una manera distinta. En este ejercicio vemos cómo este virus ha generado unas señales importantes en la vida, y quisiera iniciar con una frase primero que dice lo siguiente: Antes que abril termine, has llegado hasta aquí en uno de los meses más difíciles de los últimos tiempos y te encuentras en un proceso evolutivo importante, lleno de resiliencia, aprendizaje y resistencia. Siéntete orgulloso, tus guías siempre estamos contigo. No es casualidad que estés leyendo esto ahora, es un mensaje para ti. Entonces, con este mensaje que inicio hoy, quiero entregarles una oportunidad que nos brinda la vida en este momento. Una oportunidad donde quizás podamos aprender algo distinto. Aquí les pido un poco de mente abierta a lo que vamos a observar, y sobre todo en un modo que yo siempre le llamo el modo aprendiz. El modo aprendiz es esa oportunidad que tenemos nosotros de poder identificar las oportunidades que la vida me entrega, poder entregar todo lo que tengo, toda la disposición, todo mi conocimiento, y poder entonces aprender todo lo que necesito aprender. En ese ejercicio tenemos de alguna manera una gran oportunidad. Nosotros hoy vemos este virus como una gran oportunidad, y con algo bien interesante, y es que de alguna manera nada es accidental. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito y tiene un sentido muy interesante, y es que podamos tener esa oportunidad de conocer y de aprender. Lo que sucede en nuestra vida es, en gran mayoría, enseñanzas. El universo, como dice ahí, es demasiado inteligente, respeta los tiempos de la creación. Puede que de alguna manera estemos incómodos en donde estemos, puede que de alguna manera no sepamos qué hacer, ¿sí? Pero les digo, en este momento podemos decir que estamos viendo una experiencia muy importante en nuestras vidas, muy interesante para vivir, muy interesante para aprender, pero date cuenta que no estás en el mismo lugar que hace un año. Estás exactamente donde estás, y estás exactamente donde necesitas estar. Entonces,
Con este ejercicio inicial, quiero primero hablarles de las señales. De alguna manera, el sistema que estamos viviendo nos ha permitido, en el transcurso de todos estos tiempos, detectar señales. Lo que pasa es que no hemos estado atentos a esas señales. No hemos estado de pronto en el modo observador para darnos cuenta de lo que sucede. Y en ese ejercicio, pues es muy interesante lo que vamos a vivir. Esto que estamos aprendiendo es la oportunidad que tenemos precisamente para aprender una situación bien interesante que nos va a dar un cambio en nuestras vidas. Entonces, hay un video, voy a intentar que podamos tener la oportunidad de verlo, de reproducirlo. Es la distopía del mal antropoceno. Esto es una investigación que estaba empezando a hacer. Me la permitieron gracias a unos amigos muy cercanos que nos permiten precisamente conocer de todas estas cosas. Y en la conferencia que nos da Alejandro Gaviria, que se hizo en la Universidad de los Andes, se habla de la distopía del mal antropoceno. ¿Qué es una distopía? Para que estemos un poco claros, la distopía es un lugar que no existe, o sea, un lugar donde se da una experiencia completamente extraña. Entonces, por eso se llama así la distopía del antropoceno. Entonces, en ese ejercicio voy a permitirme que podamos, voy a ver si lo pueden escuchar, pero si no es posible, voy a reenviarles el video para que lo observemos de una manera importante y que nos permita entender las cosas que están sucediendo en un momento o en una vida que quizás no exista, pero que, pues, quien dice no, podría llegar a ocurrir. ¿Sí? Voy a permitir colocarlo para que lo escuchemos. Agencia Estatal de Noticias, firmado en Bogotá, en el mes de junio del año 2084. Comunicado de prensa. Después de un debate apasionado, el Congreso de Colombia aprobó finalmente la llamada Ley Sidney, o Ley de Despoblación. Colombia fue uno de los primeros países firmantes del Pacto de Sidney, que obliga a todos los países adherentes, entre ellos China e India, que lo firmaron recientemente después de masivas protestas, a reducir su población en un 20% en un lapso de 5 años. Atrás quedaron los debates éticos y las consideraciones filosóficas, las protestas y los reclamos. Una sola frase, repetida hasta el cansancio, resume la esencia de esta nueva ley: cumplir o morir. Como bien lo dijo uno de los congresistas, las generaciones anteriores escogieron la inacción, optaron por medidas simbólicas, cobardes, como el inútil Pacto de París. Nosotros estamos pagando las consecuencias de esa cobardía y por eso debemos apelar a la peor forma de utilitarismo, al sacrificio de una parte de nuestros ciudadanos para salvar al resto. Debemos hacerlo si la palabra cabe de manera justa. Esta ley es un rayo de justicia en medio de la oscuridad de estos tiempos, de la noche eterna a la que parece condenada nuestra especie. La ley estatutaria de despoblación es éticamente compleja, pero muy sencilla en términos prácticos. Regula el funcionamiento de la lotería, el sorteo de la muerte, como lo llaman popularmente, por medio de la cual se llevará a cabo la selección de personas necesaria para cumplir con la cuota del país. Estas personas serán sometidas a un procedimiento médico que incluye, entre otras cosas,
Uno de los aspectos más debatidos fue la posibilidad de evadir el sorteo humanitario mediante un pago o transferencia a las arcas del Estado. Colombia optó finalmente por el llamado modelo canadiense, que no permite pagos bajo ninguna circunstancia ni en ningún caso. A pesar de los grandes beneficios potenciales para el fisco, el modelo estadounidense de subastas fue descartado. El modelo sueco, que exime a algunos científicos y escritores de gran importancia, fue adoptado de manera marginal. El Congreso deberá aprobar cada caso de manera independiente mediante las llamadas leyes de excelencia y excepción. Los seleccionados dispondrán de 2 semanas para presentarse. En caso contrario, la georreferenciación facilitará su ubicación. Hasta ahora los legisladores no anticipan evasores o prófugos. Tras el sorteo final, los elegidos comenzarán de inmediato un periodo de preparación de 4 semanas durante el cual contarán con acompañamiento farmacológico. Los familiares también recibirán orientación. Tanto los participantes como sus familias podrán interrumpir el acompañamiento psiquiátrico en cualquier momento. Las pensiones anticipadas serán entregadas a los parientes bajo las condiciones estipuladas por las leyes nacionales de seguridad social. Es el hombre y no Dios quien terminó jugando dados con la vida. El mundo se está convirtiendo en un casino con un barniz de civilización, pero macabro al fin y al cabo, dijo el profesor universitario antes de anunciar su próximo suicidio. Un acto de protesta que contribuirá, paradójicamente, a la cuota del país. Lo que nos ubica el mensaje es que, de alguna manera, si no tomamos atención a lo que nos está sucediendo hoy, con esta oportunidad de vida que tenemos con el coronavirus y con muchas de las cosas que hemos hecho a lo largo de tantos años, pues vamos a entender que se podría llegar a tomar decisiones muy radicales y muy fuertes. Entonces, dentro de las señales, voy a querer compartirles, están viendo en pantalla, un mapa de todo el mundo, y es el mapa del famoso coronavirus. Esto es una fuente de Google, aquí está la ruta, y básicamente nos muestra, entre más azul, el número de personas por millón que se empiezan a ver afectadas. Cuando hay más de 1000 personas, entre 500 y 1000 y 200. Esto lo hago no con el ánimo de asustar, sino verlo desde una manera facta de datos y que podamos nosotros entonces entender las señales. Si ustedes observan los colores entre más azules, es donde hay más exposición. Donde hay menos azules, es donde hay menos exposición. Entonces, aquí podemos observar en este mapa pues, las famosas casos de confirmación registrados, porque pueden haber muchos, y cómo entonces Colombia hoy está en una cifra de 4000. Cuando han habido países donde se ha desbordado. Pero entonces, entendiendo este mapa como de acciones que han sucedido y que muchas de ellas puedan ser producto de la casualidad, de las situaciones puntuales que se tienen en cada país, de las miles de teorías que hay desde dónde surgió, etc. Hoy lo que vemos es un mundo que de alguna manera está impactado por el virus. Si observamos este pequeño ejercicio, aquí vamos a identificar cómo un país que empieza a tener afectaciones y en los demás países cercanos empiezan a ver esas señales y esas alarmas. Aquí vamos más o menos en el mes de marzo de este año, ya en China estaban alrededor de los 80.000 casos de exposición, y cómo entonces en los diferentes países ya empieza, y pues por el tema de las redes sociales, sabemos que esto es bien interesante, cómo se irradia la información, empiezan a haber países que empiezan a coger mucha más velocidad. Entonces aquí acudo a esa conciencia colectiva que quizás hoy nos falta. Y esa conciencia colectiva solo nace de una conciencia individual. Para poder que exista la conciencia colectiva debe existir la conciencia individual. Entonces, ¿cómo entonces las señales están? Y algunos países toman, otros no, las decisiones importantes, independientemente de los gobiernos, de lo que sea,
Para un gobierno es muy difícil establecer acciones cuando quizás haya un desbordamiento de las personas, del entendimiento, de lo que sucede. Además es algo que pues nadie se lo esperaba. O sea, nadie se esperaba una situación de estas, pero entonces frente a los hechos decimos realmente esto se debería venir. Hoy le llamamos el virus del COVID, pero hemos tenido muchísimos virus a lo largo de la historia. Repito, toda esta introducción es básicamente para entender de dónde salen estos datos y cómo ya las señales estaban colocadas. Hay 7 virus más mortales, incluso que no tienen vacunas. Aquí podemos ver una tabla de letalidad de otros virus mucho más fuertes, el mismo virus de la gripe aviar que tuvimos y escuchamos hace mucho tiempo. Aquí está en una tasa de letalidad del 3.4 del coronavirus, pero hay unos más fuertes, el ébola, en fin, otros virus que han estado en la vida de las personas, en el planeta, en la vida del planeta, y de alguna manera han afectado, ¿sí? Pero son acciones y cosas que quizás hayan sido creadas, no hayan sido creadas. Aquí yo no voy a profundizar en de dónde, no tengo la respuesta tampoco, pero hay un hecho y yo frente a ese hecho, ¿cuál es mi posición consciente? Y aquí es donde quiero empezar a conectar. Porque entonces, si yo tengo una posición consciente de un aquí y ahora, puedo estar logrando identificar las señales. Hace unos años escuchábamos y mirábamos, bueno, hemos visto mapas muy parecidos y yo me empezaba a identificar, bueno, donde yo he visto mapas, como no en esos mismos colores, repito, el mapa de Google que lo vimos acá y lo observamos con colores, yo digo, ¿dónde están esos mapas de colores distintos? Y hoy veo un mapa y lo voy a utilizar. Esto es una aplicación, una página que se llama FlyRadar 2424, que es cómo mide el tráfico aéreo directamente en nuestro planeta. Si ustedes ven esa mancha amarilla que aparece allí, vamos a ver, eso son una foto de los vuelos y esta aplicación permite ver en tiempo real cómo es el manejo, cómo son esos vuelos que hay. Y si hablamos de vuelos, pues tenemos que identificar que en ese tráfico aéreo, por ejemplo, este es el tráfico aéreo en marzo 7 y así se comportaba el mundo. Entonces, si ustedes observan y recuerdan el mapa que veíamos ahorita del coronavirus y miramos este mapa que no tiene nada que ver con enfermedad, sino con un transporte, que en este caso son los aviones, pues les cuento que el dióxido de nitrógeno es uno de los componentes que más afectan, que más golpean específicamente al planeta. Y la contaminación que ejerce un avión es muy alta. Y cuando los aviones se utilizan, y aquí miramos en el transporte de pocos pasajeros, pues no es optimizado, pero el gaste y el desgaste es completamente igual. Entonces miren cómo en el mundo, esta era la foto en marzo 7, y esta es la foto en 7 de abril. ¿Cómo cambia directamente ese tráfico? Si miramos en Asia, directamente acá, esto es, perdón, en Europa, acá está el de Asia, acá está Europa. En el mapa de Europa pueden hacer a los vuelos, y así son los vuelos que están hoy, por ejemplo, esta foto está el 7 de abril. ¿Sí? Miren cómo la mancha amarilla cambia, ¿sí?, de este proceso a este proceso. Si vemos Asia, esto eran los vuelos que existían en ese momento. Esto fue, repito, esto fue en enero 7, y estos son los vuelos que están hoy el 7 de abril. Ya se han reactivado algunas acciones allá, sin embargo, por la cantidad de transportes siguen habiendo movimiento de estos aviones. Y si nos vamos para nosotros, acá está en América, este es Estados Unidos, es increíble, esto es una mancha amarilla completa, ¿sí? Y esto es hoy el tráfico, esto es el 7 de abril, del 7 de marzo al 7 de abril. Y entonces, si uno mira estos mapas, y uno mira los mapas que existen acá, pues empieza a ver como una relación, ¿cierto? Aquí está la India, antes, ahora, antes amarillitos, ahora ya muy pocos,
Y nosotros en Sudamérica, finalmente, antes, esto fue en marzo 7, y ahora lo que existe hoy, los pocos vuelos que todavía hay y que tenemos. Entonces, si miramos este tráfico de aviones, pues imagínense la cantidad de impacto ambiental que tenemos solamente con este medio de transporte. Y entonces, es nuestro aire el que está afectándose. Entonces, siempre que escuchamos una historia, yo siempre les he contado y les he dicho que el río tiene dos orillas. Y cuando hablamos de que todo río tiene dos orillas, y siempre en una historia yo digo, la historia es como un río, es un cuento, es un relato. ¿Desde qué orilla estás escuchando? ¿Sí? Hoy hay una orilla muy fuerte, de mucho temor, de mucha emocionalidad negativa, un poco de impacto, de fuerza. Pero hay otro río, al otro lado hay una orilla también, de pronto un poco una orilla que te invita a la calma, a la tranquilidad. Y es, si tú estás en ese río de turbulencia, ¿a cuál quieres arrimar? ¿A cuál quieres acudir? Y entonces ahí es en búsqueda de qué? De tener, bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón de esto? Pero realmente ese no es el objetivo. Aquí la invitación es, si estamos en modo aprendiz, es identificar esas señales. Porque es que las señales venían. Miren, si miramos el tema de contaminación, este es el mapa de contaminación del aire en el mundo. Y si miramos entonces estos muñequitos, que también están en colores, entre más rojo oscuro esté, más peligroso es. Lo que es morado o violeta es muy poco saludable, casi que en el rojo es insalubre. De hecho, ya es para utilizar mascarillas todo el tiempo. Hoy tenemos una experiencia usando tapabocas. Hay países y lugares del mundo donde es necesario, ¿sí? La parte que es medio zapote es donde no es saludable para algunos grupos y en otros países está el amarillo y el verde donde quizás es un poco bueno, pero no excelente. Mire que no hay ninguna escala que diga excelente. Yo cuando tengo la oportunidad de ver a algún país donde hay el viaje, donde hay una oportunidad de viaje o que un amigo va a viajar, pues uno dice, es interesante ver este mapa, porque esto es abierto para todo el mundo, para ver si tenés que utilizar máscara o no. Pero entonces miren cómo el mapa vuelve y se parece un poco en lo que está sucediendo frente al coronavirus. Entonces, ¿cuáles son esos mensajes que ya estaban y cuál es esa saturación del planeta que teníamos en este aspecto? Si seguimos entonces con datos y vemos el más importante de todos, es ese calentamiento que hemos escuchado miles de veces. Y esta es como la temperatura de la Tierra, esto está expresado, es una gráfica de Berkeley de todo el tema del calentamiento global, es una animación, y aquí va a pasar, o pasa específicamente, todo lo que ha sucedido desde 1850, ¿sí? Si entonces empezamos a mirar qué ocurre, vemos cómo los colores empiezan a cambiar, y entonces vimos que tuvimos la fiebre del oro, la revolución industrial, una pequeña edad del hielo allá en el 50, la lluvia ácida del 52, la tormenta solar que se presentó en el 59, nace en el 71 el parque Yellowstone, ¿sí? Un gran volcán hace erupción, Krakatoa, llegamos a los huracanes, llegamos al primer meteorito que afectó el planeta en Siberia, el terremoto de San Francisco, que quebró muchas compañías de seguros, ¿sí? Todo el tema de la Primera Guerra Mundial, donde ya los habitantes llegaban a casi 2.000 millones, la Gran Depresión, después de todo el tema donde empieza toda la industrialización, la Unión Soviética, en fin, la ola fría, la ola de calor, la Segunda Guerra Mundial, el oscurecimiento global, o sea, todas estas cosas que de alguna manera afectaron la caída del muro de Berlín, en fin. Y vemos cada vez cómo se vuelve más amarilla la Tierra, más amarilla y roja, cuando hace unos años era de otro color, ¿sí? Entonces, ¿cuántos avisos nos ha dado la vida? ¿Cuántos avisos nos ha dado la Tierra? Y de alguna manera no las habíamos entendido. Porque como mi mundo no es el mundo, a veces somos ajenos a eso que sucede. Pero entonces, ¿cómo ya empiezan esos movimientos de transformación? ¿Cómo entonces ya las redes sociales utilizadas en beneficio hacen que cambie todo eso? Pero es que entonces esta gran aceleración de todo lo que ocurre
de la población mundial, de todo el tema de la inversión, de la población, de las energías primarias, del uso de fertilizantes. Si ustedes ven estas gráficas, todas son hacia la derecha y súper ascendentes. Hay una fecha en rojo que no se alcanza a ver muy bien, que es 1950, ¿sí? Y es quizás una fecha donde hoy está y lo pueden investigar, un concepto pues de eras, hablamos las eras, el Oleoceno, pues que fueron en la última eras que empiezan a conocer, pero hay una era que algunos geólogos, científicos empiezan a identificar como el famoso Antropoceno. Y el Antropoceno habla de es cuando el hombre empieza a atacar y a tocar el planeta. Y fue en esas revoluciones, en esos cambios, todo ese tema de tecnología, hoy donde empezamos sí, a obtener mucho ingreso, sí, a haber muchas quiebras de mil cosas, pero cómo entonces todo esto fue afectando específicamente a la Tierra. Porque entonces las tendencias en los sistemas de la Tierra también, así en los socioeconómicos se daban, pues afectaban también a la Tierra. El dióxido de carbono, cómo se dispara, el dióxido de nitrógeno, el metano, el ozono que se afecta, la gran abertura de ozono, ¿sí? Todo el tema de la acidificación del océano, en fin. O sea, muchas de las acciones que hoy vemos y están disparadas en crecimiento, pues yo les digo, esto es como un cuerpo, si hablamos del planeta Tierra como un cuerpo que le está, antes, Dios mío, la Tierra es una belleza y es un tema de agradecer este planeta. ¿Cómo entonces debemos entonces entender que era un respiro? O sea, que este virus, la otra mirada del virus, este virus que nos mandó a guardar a uno de los protagonistas de todo esto, que somos nosotros. Y por eso hoy el lenguaje o el mensaje que quiero entregarles es, miren, hay que ver este virus como un respiro que necesita el planeta, como una oportunidad. Y es un virus interesante porque entonces al resguardarte, hace que todo empiece a cambiar. Y entonces ya estamos viendo unas transformaciones, ¿sí? Hoy estamos viendo cómo la caída de la contaminación por todo este confinamiento mundial, que es una cosa que nunca había sucedido. Yo creo que como generación, yo soy un Xennial, yo soy del 78, voy a tener la bonita oportunidad, bueno, mis hijos están ya grandes, pero voy a tener la oportunidad de, por ejemplo, a mi sobrino, si lo digo de esa manera, de contarle, porque él está muy pequeño y quizás no lo vaya a recordar, fui parte de una vaina mundial, pero una vaina mundial que paralizó, activó, generó 10.000 emociones en el mundo entero. Y en ese ejercicio, entonces, ya las cosas empiezan a cambiar. Miren cómo era entonces una España, ¿sí? En su momento el año pasado, y mire cómo es una España hoy. Esos focos de contaminación, cómo se han disminuido. Miremos cómo en Italia, aunque no ha sido impactante, cómo era y cómo es ahora, ¿sí? Y cómo entonces podemos entender que de alguna manera son cosas que necesitaba la Tierra, ¿sí? Porque si no, pues la Tierra no podría respirar ni cambiar. Entonces, miren los cambios aquí. Y estos son pues oportunidades que también la tecnología nos da, ¿sí? Los satélites, como les digo, he hecho esta investigación y esto es línea de acceso precisamente para darles esta charla a ustedes, para ver y entender desde un análisis de hechos qué es lo que realmente es y qué es lo que está pasando y poder entonces dejar de juzgar frente a lo que está sucediendo, ¿sí? Y darme la oportunidad entonces de entender y de calmar un poco mi ansiedad, porque hoy el filtrado de noticias es fundamental, ¿sí? Entonces, hoy estas estimaciones de cambio, hoy ver, por ejemplo, en este video, cómo entonces en la China, ese color amarillo rojáceo que estaba a diciembre, a marzo, miren, ya es un tema azul, y ese es el dióxido de nitrógeno, que como les dije ahora, es uno de los entes que son la medición de todas las emisiones de humo y de contaminantes que tienen los vehículos a nivel mundial. Y miren cómo entonces el planeta tiene un respiro. Además es interesante cómo se conecta ese respiro que tiene el planeta con la afectación que tiene el virus.
Si leemos el virus desde lo que hace y desde lo que afecta, el virus afecta la respiración. Si han escuchado los testimonios, es que no se puede respirar. Entonces miren que si hablamos de compensación, sería interesante pensar, este virus era necesario. ¿Sí? ¿Hay manera de protegerse? Sí. Lo que pasa es que para protegerse tienes que cuidarte y tienes que tomar decisiones que quizás puedan ser muy difíciles en tu momento de vida. Y aquí la reflexión es individual, porque yo no puedo controlar a los demás, porque yo no puedo, por más que quiera pensar en que sí hay gente muy desfavorecida y tiene unas situaciones muy difíciles y cualquiera estará en esa posición, pero si yo me pongo a pensar sobre lo que le pueda pasar a los demás, pues me puedo enloquecer. Y por eso la calma es un trabajo interior, donde tú sí puedes aportar, desde tu lugar, desde tu protección, desde tu hogar, que tienes que transformar y atreverte a ser distinto para poder cambiar esto. Porque es que si no lo hacemos, muchachos, pues va a ser muy difícil entender esta experiencia. Y gracias a Dios, de los que están aquí conectados, pues que están hoy viviendo esta experiencia de una manera quizás muy distinta, estamos llegando casi a las 80 personas conectadas, pues estamos viviendo una información clara para poder cambiar un poco, y ese siento que debe ser el aporte que debemos cada uno de nosotros hacer a nuestros hogares, para poder calmar ese ruido, ¿sí? Porque es que miren lo hermoso desde la otra orilla que le está sucediendo al planeta, ¿sí? Miren cómo se transforma directamente esa contaminación. Miren cómo entonces este planeta azul hermoso que tenemos, pues empieza a respirar. Como sé que han visto, y lo han visto muchas veces, cómo entonces los animales ya están llegando a las ciudades, la fauna silvestre, en fin, unas cosas que te dejan como con una sonrisa de, no es tan malo, ¿sí? ¿Cuál es el problema entonces? Y me conecto con el antropoceno, que estamos tan asustados de vivir en lo de afuera, que cuando la vida mágicamente nos pide de alguna manera recogerte en tu interior, te asusta, te puedes controlar, no sabes qué hacer, ¿sí? Y entonces yo me pregunto, ¿es tan difícil estar conmigo mismo? ¿Es tan difícil hacer esa pausa? Y sé que estas 2-3 semanas han sido de mucha adaptación y es natural que el cerebro actúe frente a esto. ¿Sí? Pues tenemos el cerebro primario de nosotros, ese reptil, que sus funciones, eso es como el vigilante que tenemos nosotros en el cerebro, ese bruto, perdónenme la expresión, que sale y que si está en una situación tensa, o ataca o huye. Pero esa es su función. O sea, él es literal, ese cerebro no piensa. ¿Sí? Ya luego pasa por ese cerebro límbico donde de alguna manera empieza esa emocionalidad a trabajar para poder llegar entonces a ese neocórtex, que ese es el desarrollo, por eso somos humanos, donde podemos ahí entender el para qué de la situación y ahí transformar esa realidad. Y entonces la invitación está allí. ¿Por qué es tan difícil el confinamiento? ¿Por qué es tan difícil la pausa? ¿Cuál es esa carrera loca que la vida nos está diciendo, ven, para? Y no lo entendíamos, quizás algunos en el orden evolutivo estén mucho más avanzados que otros en este tema. Y aquí no es raza, aquí no es país, aquí no es religiones, aquí no es nada de eso, aquí es conexión. Yo les digo, yo creo en Dios, para mí es el ser que todo lo puede, y de alguna manera entonces empieza esa gran inquietud. Y aquí me gustaría hacer un ejercicio, voy a conectarlo aquí, y es que podamos todos colocar o tener a la mano un papelito, si lo tienen, pero necesito, ahora que lo tengamos ahí para algo que se viene, alistarlo, pero que en el celular podamos hacer el siguiente ejercicio.
Nos vamos a conectar, voy a conectarlo aquí, vamos a tratar de hacerlo bien interactivo. Voy a presentar este ejercicio. Ingresen en su celular a slido.com, así, abran el navegador de Google, escriben sin W ni nada, sino slido.com y les va a aparecer un mensajito. Conectarse al numeral al 42853, por favor. Y entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. En el celular, y por favor, atentos con lo que voy a decir. Vamos a escribir palabra por palabra. Ojo, no me vayan a responder todavía. ¿Cuáles serían tus dos mayores ideales para tu vida en este momento? Y los ideales pueden ser una palabra material o una palabra espiritual. Por ejemplo, mi ideal hoy es carro. Entonces, coloco carro, le digo enviar o agregar respuesta, y la otra palabra es tranquilidad. Si mi ideal en este momento es necesito plata, bueno, listo. Entonces, por favor, todos vamos a escribir y vamos a conectarnos y vamos a responder esta primera pregunta, ¿sí? ¿Cuáles serían entonces tus dos mayores ideales para tu vida en este momento? Para que por favor los escribamos. Entonces empecemos a ingresar y vamos a ver entonces esas respuestas. Repito, escriben. Si mi ideal hoy es necesito dinero en este momento, entonces coloco dinero y le digo agregar respuesta, y el otro, una casa, y le digo enviar. Entonces vamos a empezar, ahí ya empezaron a recibir las respuestas. Como estamos en directo, es claro que hay personas que están llegando atrás y vamos a ver qué palabras empiezan a repetir. Voy a ocultar un poco los resultados para que no sesguemos el ejercicio, y vamos a esperar un momento para que podamos tener entonces y ver cuáles son esas palabras raras, de ideales que tenemos en la vida en este momento. Entonces ya hay varias personas conectadas en el ejercicio, ¿sí? Llevamos 16 personas, ahí salieron unas, voy a escataparlas otra vez. Esta es una nube de palabras que cuando encuentra repeticiones pues empieza a agrandar la palabra. Creo que alguna vez lo han visto. Entonces ya tenemos alrededor de 21 respuestas. Vamos a esperar un poco más, pero Clara, ¿cuáles son hoy, y hoy es hoy, tus dos mayores ideales en este momento? ¿Sí? Y miren que la respuesta de esto es interesante, porque a veces no tenemos ni claro, así que ideales. La verdad son preguntas a veces que no nos hacemos y de alguna manera no las entendemos, ¿sí? Ya tenemos 28, 29 respuestas. Sé que hay varias personas allí que están actualizando la información. Vamos ahí en este ejercicio. Y miren aquí, miren qué bonito. Miren qué bonita nube. Esta es la nube de nuestros colaboradores, asesores de Santa Mónica. Qué bonita nube. Una nube de ideales hoy. Miren cómo esas palabras empiezan a brillar, empiezan a aparecer, ¿sí? Vamos a esperar un momento más para que todos tengamos la oportunidad de responder esta pregunta que parece extraña, pero es muy contundente en nuestra vida. Entonces yo creo que ya ha bajado un poco, quizás algunos empiecen a tener. Vamos a trabajar con estos iniciales y vamos a mirar entonces estas palabras. Voy a permitirme leer: salud, tranquilidad, resiliencia, dinero, finca, espiritualidad. Y miren, tengamos algo claro, muchachos, y aquí soy muy directo. Si yo tengo un ideal material, mire, yo también necesito dinero. Es que eso no puede rayar contra lo espiritual. O sea, si yo no tengo casa y mi ideal es tener una casa, pues papá, ese es mi ideal, ¿sí?
Ese es mi ideal. Lo que pasa es que a veces nos da como un temor de decirlo, ¿no? De manifestarlo. Pero bueno, ese es mi ideal. Pero si también está el ideal de espiritualidad, de tranquilidad, de salud, por ejemplo, aquí, libertad, emociones, etcétera, etcétera, humanidad, paz, viajar, seguir. Imaginen estas palabritas tan interesantes. Miren, aquí lo que estamos acudiendo es al inconsciente, a ese inconsciente consciente de ese deseo interior y esa pausa que te hace decir, uy, estos son mis ideales. Muy bien, vamos a hacer el siguiente. Voy a tomarme estas 41 personas y vamos a hacer la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta en una sola palabra a nivel personal. Ojo, aquí también es una sola palabra. Quiero que respondan lo siguiente. A nivel personal, de acuerdo a esos ideales, a esos dos ideales que colocaste anteriormente, ¿qué es lo que esperas realmente obtener al realizar esos ideales? Repito, en una sola palabra, a nivel personal, ¿tú qué quieres lograr o qué esperas obtener en una sola palabra si esos ideales se realizan? Si esos ideales se dan. Para que entonces empecemos también a responder y a realizar el ejercicio y vamos a ver cómo nos va en esta pregunta. Entonces, la anterior decía, bueno, si hay una oportunidad de realizar dos ideales, ¿cuáles serían? Y pueden ser materiales o espirituales. Ahora esta segunda pregunta es, muchachos, en una sola palabra, a nivel personal, y de acuerdo a esas respuestas que diste, si tu ideal fue para el ejemplo que estaba ahí, resiliencia, no sé qué, a nivel personal, tú, si logras eso ideal, ¿qué es lo que tú esperas obtener? O sea, ¿qué es esa palabrita que vas a sentir o que vas a tener? Si se logran y realizas esos ideales. Entonces, vamos a esperar las respuestas para ver y para poder identificar cuál es entonces eso que yo espero obtener si esos ideales se realizan. Y vamos a mirar esa nube mágica otra vez en el ejercicio. Muy bien. Vamos a dar un momento para que la gente empiece a escribir y a colocar y a responder. Llegamos a unas 41 respuestas y en una palabra las personas se van a conectar en este ejercicio, en responder, bueno, si se cumplen los ideales, ¿qué voy a lograr? Vamos a esperar un poco, a ver cómo se nos llena esa nubecita. Bueno, para los que quieren aprender, Slido.com, este es un software súper chévere que conocí en esta cuarentena, y permite hacer tres interacciones bonitas y esta nube de palabras es bien chévere. Entonces vamos a ver. Entonces miren que estos serían, en una sola palabra, a nivel personal, ¿qué espero obtener si esos ideales sean? Y miren, las palabras voy a permitirme leer, miren, las dos grandotas, tranquilidad y felicidad. Tranquilidad y felicidad. Es decir, esos ideales hacen en las personas, al menos en lo que da aquí en este colectivo Santa Mónica, de las personas que respondieron, tranquilidad. Pero si leemos las demás, miren, bienestar, satisfacción, paz, éxito, vivir, paz interior, mentalmente, súper, gratitud, libertad, futuro, satisfacción, etc. Entonces, si miramos este conjunto, podemos leer y decir, es felicidad. En el fondo, todos queremos estar tranquilos y felices. Logrando sus ideales, queremos estar tranquilos y felices. Entonces, hasta aquí es importante identificar que normalmente siempre buscamos esos ideales para lograr las cosas, ¿sí? Pero ese ideal se busca siempre con un beneficio, que es este. Pero entonces ahora les voy a hacer una pregunta, y aquí voy a entrar un poco a que nos cuestionemos, y es la siguiente. Si tus ideales no se realizan, venga, ¿de todos modos podrías ser feliz? Sí.
si quizás esos ideales no se realicen, ¿podrías ser feliz? Es decir, si por ejemplo voy a retomar los ideales, si ese ideal que tenía yo de la casa, el carro, no se da, yo de todos modos, conectado con la segunda, ¿podría ser feliz? Entonces miren que es una pregunta interesante, es una pregunta que va a conectarse directamente, como entrar en un poco de, vení, pero ¿cómo así? Me estás diciendo entonces que si yo hago estos ideales voy a sentir esto. Pero la pregunta que me haces aquí es, vení, si no se realizan, pues la pregunta que yo te hago, vení, si no se dan, pues de todos modos tú podrías ser feliz o no. Porque la que más dio fue tranquilidad y felicidad. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver cómo entonces las respuestas van a empezar a cuestionar. Y aquí es donde digo, empieza el camino al ideal, el camino a ese logro, el camino a ese interior. Porque aquí vamos a sacudirnos un poco. Aquí vamos a transformar precisamente, ¿y este virus qué? ¿Cómo entonces lo voy a utilizar para beneficio? Entonces ya vamos en 32 respuestas, ya que voy a aprovechar para que tengamos entonces una cantidad interesante, así como la que tenemos ahorita, llegaron más o menos a 40 respuestas. Aquí de pronto los que llegaron un poco tarde en el chat, pues van a ver ya este proceso ya adelantado, quizás las respuestas ya, como esto es en línea, no están adelantadas, pero ya nos faltan muy poquitas y voy a colocarlos. Entonces miren que la respuesta en su mayoría es sí, 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 podría ser feliz, ¿por qué no? ¿Sí? Hay una parte de nuestro colectivo que dice, no, no podría ser feliz. ¿Sí? Y entonces, aquí viene un cuestionamiento interesante. Porque si tu respuesta fue sí, entonces no necesitas de ese ideal. Y ojo con lo que estoy respondiendo. Voy a decirlo otra vez. Si tus ideales no se realizan, ¿tú puedes ser feliz? Y la respuesta de la gran mayoría es sí, puedo ser feliz. Entonces, yo podría intuir, perfecto, quiere decir que si no se cumplen, de todos modos tú puedes ser feliz. Es decir, si ese ideal no existiera, de todos modos tú tienes la capacidad de ser feliz. Ahora bien, si tu respuesta fue no, venga, no. Si eso no se da, yo no puedo ser feliz. Entonces, yo quiero cuestionar algo. Por ejemplo, si uno de los ideales fue una casa, y eso es lo que yo quiero, casa, eso es lo que yo quiero, ese es mi ideal. Y la vida a veces nos coloca en unas situaciones que lo que uno quiere no se lo dan. Yo no sé si les ha pasado. Pero lo que uno quiere a veces no se le da. Y uno no entiende por qué. Entonces, si yo quiero algo, eso lo quiero es para obtener. En este caso, si quiero una casa, el ejercicio va a que la quiero para, la segunda pregunta, estar tranquila y feliz. Entonces, si no la hago, no voy a poder ser tranquilo y feliz. Y si en esta vida vemos que en general estamos aquí para aprender a ser felices, pues adivine cuál va a ser entonces la acción de la vida para la persona que quiere una cosa y que solo si la logra va a ser feliz. Pues va a suceder exactamente lo contrario. Quizás la vida se interponga un poco, ¿sí? Y de pronto no se dé tan fácil. Porque la felicidad no va a estar, repito, en los ideales. La felicidad va a estar es en hacer lo que tengo que hacer con la capacidad, con todo mi mejor persona, con mi mejor conocimiento, con mi sabiduría, con lo que he aprendido hasta hoy, con mis caídas, con todo. Y cuando yo lo hago, todo llegará. Entonces, aquí el mensaje es a que entendamos que sí, los ideales se dan, claro y absolutamente van a ser más fáciles ser felices. Pero también si no se dan, muchachos,
también podemos tener la capacidad de no ser felices. ¿Cuántas personas que están en situaciones muy fuertes, que quisieran estar en otras, usted los ve y son felices? ¿Cuántas personas con dinero, con buenas propiedades y cosas, quisieran tener felicidad y con todo eso y no lo son? Entonces, ¿cuál es el mensaje de la vida? Y hoy, ¿qué quisiéramos hacer? Poder estar por fuera y entonces en ese estar por fuera, que no lo podemos hacer, necesitamos valorar para que así estemos acá encerraditos, que es la lección de la vida. Queremos estar afuera, pero no nos dejan, la vida no nos deja. Pero entonces eso no quiere decir que acá encerraditos no podamos ser felices. Y eso no quiere decir que si estoy encerrado, entonces no voy a ser feliz. Y ya, si no voy a ser feliz, entonces ese es el trabajo. Ahí está el tesoro. Ahí es donde está el ejercicio. Entonces, muchas gracias pues a las personas que hicieron estas respuestas. Me parece súper chévere. Y entonces, conectados con este virus que en esta primera parte me gustaría primero hacer una pausita, ¿sí? Para que vamos entendiendo como la dinámica y poder entonces hacer un estiramiento aquí conectados con lo que debemos hacer. Llevamos casi ya en este espacio la hora, entonces vamos a generar aquí un poquito de estiramiento. Aquí me voy de la cámara un momento, un poquito acá, sí, aquí, tin. Yo sé que muchos saben que esto es necesario, de pronto algunos ya se pararon, yo por el tema de la exposición no lo puedo, de alguna manera es importante hacerlo. Aquí una estiradita, rapidito, y continuamos para nuestro cierre de todo esto. Espero pues que vamos muy bien. Me gustaría de pronto colocaran ahí en el chat cómo vamos, cómo se están sintiendo y si ha generado o ha sido interesante este aporte que quería darles al equipo de Santa Mónica. Entonces, estiradita buena. Buena. Muy bien. Entonces, recapitulando, vamos a entender algo bien interesante, y es que siempre o normalmente buscamos y queremos cosas en la vida. Y eso está bien, somos humanos. De eso se trata. ¿Sí? De eso se trata. Ahora bien, lo que no podemos permitir es que si no se dan esas cosas, suframos. Ojo que es el mensaje. Si no se dan las cosas, no necesariamente son para sufrir y para no poder ser felices. La invitación es otra. Y eso es lo que quiero que empecemos a conectar en esta parte. ¿Sí? Es otra. Y ya les voy a decir qué es. O al menos desde lo que he empezado a identificar podamos tener. Entonces, voy a compartirles aquí unas reflexiones importantes. Entonces, vamos a conectarnos con las respuestas. La respuesta decía, bueno, voy entonces buscando la felicidad, pero entonces a veces me encuentro con la infelicidad. O sea, estoy como en ese movimiento, ¿cierto? Estoy como allá, felicidad, buscando la felicidad, pero a veces me encuentro con la infelicidad, ¿sí? Y entonces estoy como en ese choque, ¿sí? En ese lleve y traiga, bueno, para allá, para acá, para allá, para acá. Cuando yo entienda que eso que yo quiero, que me aporta felicidad, lo sigo potenciando, pero me encuentro con eso otro que me entrega infelicidad, lo que está generando la vida es una carga opuesta, la cual yo debo entender, porque al final esas dos flechas se van a encontrar en algo que se llama paz. Y la paz es ese conjunto ya de poder entender estas dos situaciones que me suceden y que las puedo controlar en mi vida. Esa aceptación de que todo lo que sucede tiene un propósito. Si yo siento que entonces me está ganando más la infelicidad, pues muchachos, ahí no hay paz. Y si no hay paz, ustedes ya saben qué es lo que pasa.
porque no hay nada más chismoso que un cuerpo, me han escuchado decir en estos términos. Y empiezo incluso ya a afectarme y a afectar a, incluso hasta los seres más cercanos, incluso hasta los mismos colaboradores, familia, amigos, ¿sí? Porque no encuentro mi paz. Entonces, una cosa es encontrar entonces esa paz, ¿sí? Y otra cosa muy distinta, o sea, llegar yo al punto de tener esa paz, y otra cosa es estar en paz. Y voy a dar una sutil diferencia. Estar en paz es, en el lugar donde esté, ese lugar entrega paz. Ese lugar genera esa tranquilidad, entrega esa calma, ¿sí? Entonces, yo ahí, en ese lugar, estoy en paz. Porque es el lugar el que me entrega esa paz. Y de alguna manera me conecta, ¿sí? Ahora, esa paz es del lugar. Porque pasa y sucede que a veces yo me voy de ese lugar y, bueno, madre, vuelvo al tráfico y ahí se me quedó la paz. La paz se quedó allá. Entonces, yo estaba en paz. ¿Sí? El objetivo entonces será estar en paz o tener paz. Entonces, si entendemos que no es estar en paz, porque eso es momentáneo, tenemos que empezar a identificar es cómo hago para yo tener paz. Porque si yo tengo paz y me la llevo encima, puestecita, cuando la paz es mía, no importa yo dónde esté. O sea, no importa si estás en el lugar donde hicimos el ejemplo ahora, y si ese lugar es entonces, vamos a poner un ejemplo, la casa, si ese lugar es mi alcoba, si ese lugar entonces es el gimnasio, si ahí es mi paz, y yo me voy y ya se me queda o se me descontrola, entonces es que estaba en paz, mas no tenía paz. Ahí hay una distinción muy grande, ¿sí? Entonces, cuando la paz es propia, es mía, me pertenece, ¿sí? Y en ese ejercicio yo la he adquirido, pero esa adquisición no es gratis. Esa adquisición es a lo largo de muchos choques y golpes y situaciones que la vida me colocó. Entonces, si nos vamos a esta situación, estamos buscando a veces espacios de paz. Pero yo me pregunto, ¿realmente estoy haciendo acciones claras y contundentes para, el contrario, es tener la paz yo? Para que entonces pueda estar aquí en cualquier lugar. Miren lo interesante allí. Entonces, esa reflexión es importante porque para poder entonces entender eso y conectarlo con esas respuestas que dimos ahora, pues al final es que esos ideales no me pueden quitar la paz, si no se dan. Y si se dan también, yo cuando digo que cuando la gente está como muy contenta y muy contenta, dude, ¿sí? Porque yo también estaba en momentos de euforia y eso por el fondo es como un miedo a enfrentarse a muchas cosas y a esconder, ¿cierto? Esos extremos de emocionalidad no son sanos. Son válidos y son reales. ¿Cuál es mi responsabilidad? Es gestionarlos. Pero yo no puedo dejar de sentir. Y ojo que aquí mi mensaje es, yo puedo tener en este confinamiento momentos de no paz. Cuando tengo momentos de no paz, se me hace difícil la convivencia, se me hace difícil de estar con las personas, se me hace difícil hasta aguantarme yo mismo, porque no sé ni por qué estoy así. Pero entonces, ¿qué debo entonces empezar a trabajar para eso? ¿Sí? ¿Cómo entonces hago para transformarme para poder llegar a eso? Y hay un ejercicio, vea, eso se lo veo a mis hijos, es fabuloso, y se llama respirar, es gratis, se llama respirar. Y aquí acudimos a los padres que tenemos y que nos decían, va para allá. Parece que nos decían, ¿no? Vaya para allá, hágase allá. Cuando ya esté tranquilo, viene y hablamos. Y uno iba para allá. ¿Sí? Y hoy con mis hijos aprendo porque Juanjo está recibiendo las clases virtuales y pues obviamente lo empiezo a ayudarle a conectar al principio. Ya ese muchacho se sienta ahí, hace su proceso y se conecta y vuela.
en esa tabla. Pero lo bonito es que, y me ha parecido bonito, además le he aprendido mucho eso, y es que está la profesora que, uy, y aquí un mensaje para los maestros, donde quiera que estén, vea, me les quito el sombrero. Esos señores sí tienen que tener paz, porque ahora creo que por ahí hubo un meme que decía, ay, pero venga, doña Pepita, si usted me decía que el problema era mío, que su hijo era muy tranquilo, no entiendo ahora por qué está así. No, es fabuloso, fabuloso, porque es verdad, el valorar, o sea, miren cómo este confinamiento también nos enseña a valorar esos maestros. En Japón los maestros son otro nivel, ¿sí? Se saludan distinto. Entonces, en ese ejercicio es muy importante valorar lo que hacen esas personas. Entonces, volviendo a este tema, yo debo entonces encontrar esa paz, esa tranquilidad, ¿sí? Entonces, clave para esto, clave para esto. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo entonces yo empiezo a entender este tema de la paz? Porque es que vení, sí, paz, pero vení. Miren, aquí hay un tip espectacular. El futuro no existe. Ojo pues, ojo con lo que voy a decir. El futuro no existe, ¿sí? Se construye. El futuro no existe, se construye. El pasado tampoco existe, se valora. Entonces, si el futuro no existe y el pasado no existe, ¿qué es lo que existe? Este momento presente que estamos teniendo ustedes y yo, escuchando una información que les digo, y aquí quiero dar mi comercial, no me crean nada. Eso es, el libre albedrío, una cosa espectacular, y es uno de los mensajes más hermosos que nos da mi Dios. El libre albedrío existe, y en ese libre albedrío lo que busca es esa enseñanza y ese conocimiento, y es, no me crean nada de lo que digo aquí. Decidan ustedes aplicarlo y verificarlo. Yo en todos los cursos que hago, en diferentes coaches a nivel que he escuchado aquí, locales, externos, internacionales incluso, todos siempre manifiestan, miren, esto es una verdad, esto es un postulado, esto es algo que yo hago, y si eso a mí me sirve y funciona, yo digo, aguanta. Pero si yo lo aplico y no me funciona, pues puedo decir, no, yo no creo en eso. Pero cuando usted le ve los resultados a la gente, y ahora vamos a mirar el tema de unos resultados claves para identificar, yo digo, vení, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Sí? Como el comercial de radio, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahora, miren, todos estos jueves que potencian, donde tenemos esas conversaciones importantes en los jueves, que nos enseñan cosas nuestros colegas, ¿qué estás haciendo? Porque es que los resultados que vos tenés, chévere tenerlos. Y no es que yo quiero ese resultado, porque acuérdense que es ideal, es el que no sea, es cómo se hace. ¿Cómo se hace? Muy bien, entonces, el futuro no existe, se construye. El pasado no existe, se valora. Sergio Vargas, lo escuché en un audio, en un live, yo lo sigo a él todavía, y decía, yo voy al pasado solamente a escuchar un buen merengue. Y cuando vamos a ese pasado a recordar cosas chéveres, eso es muy bonito y eso ayuda a cargar esa energía vital que tenemos. Muy bien, ¿para qué? Porque es que cuando yo empiezo a entender esto, yo lo que hago en mí es empezar a llenarme de sabiduría. Y esa sabiduría solamente se va a poder integrar en ese conjunto de 4 esferas que ustedes ven ahí. 1, clave y fundamental para el aprendizaje más extraordinario que tenemos como seres humanos, para poder vivir como humanos, para poder vivir respetando al otro, para poder vivir como decía Jesús, amar a los otros como a ti mismo y respetarlos. ¿Sí? Uno con ese tiene todo, porque cuando uno ama al otro, pues ya no necesitan los mandamientos. Y todo está conjugado en ese único mandamiento, como le decía este coach espectacular que es Jesús, visto desde, repito, no desde la religión, sino desde lo que era él, desde su mensaje. Además era un teso, ese man hablaba, expresaba y nunca decía así, ¿no? Siempre era, cuando lo lees y lo escudriñas desde la historia, no te decía se hace así o se hace así, siempre te devolvía una pregunta.
y te cuestionaba. Entonces, uno de los entrenamientos más grandes son las relaciones. Todas, aquí caben todas las relaciones. De cualquier índole. Entonces está laboral, de amistad, esposos, amigos, familia, en fin, todas. Si yo tengo un trabajo interesante, de tranquilidad, de aceptación, de control en esas relaciones, muchachos, voy a tener entonces un resultado interesante. Y como uno ve esas relaciones y el reflejo o el manejo de esas relaciones, me empiezan a dar un poco más de sabiduría. Y ahí sí el entrenamiento es interesante. Ahí el entrenamiento es interesante. ¿Sí? Y ese entrenamiento es producto de una saturación, porque yo digo que uno aprende es cuando comete errores. Vamos a ponerle esa, no voy a decir que la caga, pero no. Y cuando uno comete errores. Y cuando uno comete errores, se digna entender esos errores. Y ahora vamos a mirar de pronto ese último mensaje que les quiero dar frente a eso. Pero cuando yo empiezo a entender y a validar y a verificar que pueden haber relaciones cordiales, independientemente de las situaciones que sucedan, donde puede haber después cordialidad, respeto, ¿sí? Ese interés por el otro genuino, a pesar de que esté o ya no esté conmigo, esté o ya no esté mi hermano conmigo, no. Incluso si ya trasciende también, porque si la vida es un ratico, como decía por ahí un cantante, tenemos la oportunidad. Yo hace unos años viví el proceso de mi padre que trascendió, y para mí fue un proceso muy lindo y espectacular. Entendí y comprendí la muerte desde una mirada bonita, acompañé y pude entregarle a mi familia tranquilidad. Tanto que llegué hasta atraerme a hacer algo que yo pensé que no iba a hacer, y los que estuvieron conmigo lo recuerdan, que busqué una sonrisa de mi papá en un cuadro, y ese era el recuerdo que yo quería que se llevara la gente a él, porque lo que había ahí era un estuche. Ese estuche es el que tenemos todos en este momento, que lo cuidamos, a veces no lo cuidamos. Bueno, aquí no voy a discutir qué estás haciendo en cuarentena para este estuche, pero pues cada uno maneja sus resultados físicos. Pero este estuche, para mí esta película no termina aquí, para mí esta película es una escuela, es un colegio que nos permite, cuando volvamos, o no sé, yo también creo que esto no termina aquí, que venimos de las estrellas, con este tema, el chamanismo y esas cosas que son mensajes bien bonitos. En ese ejercicio venimos acá es con un propósito de aprender muchas cosas. Y a veces lo que no nos gusta, pues es precisamente ahí donde va el aprendizaje. Eso que no nos sale, pues ahí está el aprendizaje. ¿Sí? Y entonces, otro reflejo interesante de esas relaciones se va a ver en la salud. ¿Sí? ¿Cuánta gente está enferma por relaciones? Por situaciones delicadas de que no ha podido controlar y manejar. Y que no se aguantan, o no se ven, no se pueden ni ver. Y ya hasta el punto de enfermarse. ¿Sí? En ese ejercicio, cómo la vida entonces, con la salud, en este estuche, nos muestra señales. Y hay muchas teorías hoy que le invitan incluso a los médicos de hoy en día en no preguntar solo síntomas, sino, y creo que lo han vivido con algunos médicos de esta nueva era o esta nueva etapa de vida, que ya preguntan, o al menos ya preguntan más, ¿sí? Quizás de pronto en otras instancias es más difícil por los tiempos o lo que sea, pero hoy los médicos están preguntando, no venga, ¿qué tiene? O sea, ¿qué le pasa al cuerpo? Que son las señales, ojo, sino también, venga, ¿qué ha pasado en los últimos meses? ¿Qué ha ocurrido? Y por ahí se empiezan a relacionar órganos con ciertas cosas. Pues si nos vamos al virus de la salud que estamos viendo, y este virus que, pues ponga cuidado. El virus afecta a los pulmones. Los pulmones es esa energía, ese aliento de vida que tenemos. ¿Y qué es lo que estamos afectando todos los humanos en el planeta en este momento? Precisamente el aire, la atmósfera. Entonces, ¿por dónde nos enseñaron? Pues por ahí. ¿Y dónde lo vivimos? En carne propia, a través de ese virus. Entonces, la salud es otro reflejo importante, ¿sí? Porque ¿cuántas personas vemos que están enfermas y pasando muchas situaciones, y uno va a ver esos resultados desde la salud y eso se deteriora cualquier cosa?
¿sí? Entonces, a veces controlar relaciones, por decirlo así, controlar economía, hace que tu salud cambie. El otro resultado es la economía, y pienso que es uno de los factores muy importantes que tenemos en esta era. Pues que ¿quién nos mandó a inventar el dinero? Pues es que, pues a ver, el dinero fue invento de nosotros mismos, pues así de sencillo. Y les digo, pues aquí en esta vida, al menos en esta película de vida, pues hay que tener plata, ¿sí? Yo con todo respeto lo digo, o sea, esta situación nos puede paralizar, pero también les digo, muchachos, también nos puede avispar. Yo he visto muchos avispados haciendo cosas raras, y no solo los asesores nuevos, también he visto asesores veteranos haciendo cosas bacanas y conectándose de otra manera y apostándole a esto y queriendo, venga, pidiendo cuerda. Y les digo, cuando uno se dispone, Diosito no lo deja solo, eso sí se los digo y se los garantizo. Pero cuando usted se queja, pone problemas y todo, ahí sí ya no pasa absolutamente nada. Entonces, muchachos, es necesario ese dinero, porque para sobrevivir en esta vaina, bendito mi Dios, ustedes que tienen las carteras, bendito mi Dios que tienen la oportunidad de llamar gente. ¿Cuántos clientes están en este momento paralizados? Desde el aprendizaje y sabiduría, tenemos que respetar ese momento de vida de ellos, tenemos que entender lo que están viviendo, y si hoy, desde lo que yo puedo hacer, puedo entregar algo que permita transformar esos resultados, es decir, yo no puedo hacer algo por alguien que no sea capaz de hacerlo, que físicamente no lo tenga impedido, ¿sí? Entonces, ahí está el concepto de la ayuda, porque es que cuando yo lo hago y me pongo a ayudar donde no me llamaron, es que por bueno, cuando usted ya no puede ayudar, papá, se volvió el malo, y eso me ha pasado a mí muchas veces. Entonces, ojo con eso. El resultado de economía es necesario. Para sobrevivir en este mundo, o al menos en esta película de vida que estamos viviendo, se va a necesitar. Ya obsesionarse con el dinero, eso es otra cosa, pero para subsistir, para vivir, se dice que rico no es el que tiene mucho. Se dice que rico es la persona que es capaz de ser feliz con lo que tiene. Rico es esa persona que es capaz de ser feliz con lo que tiene. Si tiene mucho, es feliz con eso mucho. Y si tiene poquito, es feliz con eso poquito. Porque si tiene mucho y es feliz, y la felicidad no está en el dinero, el día que se lo quiten y pierda, no va a perder su felicidad. Antes se va a volver más teso y se levanta. ¿O cuántos empresarios no han visto que les ha pasado eso? Que se han quebrado 2 o 3 veces. ¿Cuántos de ustedes no han tenido situaciones difíciles en la vida donde se han levantado? Entonces no me digan que eso no es así. Ahí es súper importante, es esa convicción de lo que yo aprendí. Mi felicidad, ¿dónde estaba? ¿Estaba adentro o estaba afuera? Aquí nos conectamos con eso que les decía al principio. Entonces la economía como resultado es súper importante, ¿sí? Porque por donde no se vea economía, pues mijo, por ahí empiezan problemas con las relaciones, y por problemas de las relaciones entonces ya me enfermo y empiezo a joder todo el sistema. Y ahí por más sabiduría que tengo no pasa nada. Y la última, la adaptación. Para mí la adaptación es aceptar todo lo que sucede, porque mi Diosito, yo siempre lo digo de esa manera, papito, usted algo me tiene que enseñar esta vuelta tan pesada que me está enseñando, que en este momento quizás tengo rabia, tengo emoción, no quiero entenderla, quiero comprenderla, venga que yo la cuestiono, pero la transformo. Entonces la adaptación es esa que te permite, es esa habilidad que te permite, no importa lo que suceda, a no perder tu paz. Antes, al contrario, a potenciarla más. Y ese conjunto de ese trabajo, de esos 4 elementos, van directamente a cada vez más sabiduría. ¿Cuántas personas conocen entonces ustedes, si son ustedes también, gracias a Dios, que están dominando, están manejando esas 4 esferas? Y por ende, esa del centro. ¿Quiénes son esos, como les digo yo, esos chamanes maestros que le enseñan a uno, este man la tiene clara, esta pelada la tiene clara? Y venga, ¿usted qué está haciendo? Sí, yo la propaganda de la radio, ¿qué estás haciendo? Y mostrame eso, que yo también quiero eso. ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? Y toda la respuesta siempre, mijo, para adentro, no afuera, para adentro, sabiduría interior, conocimiento interior, niño interior, en fin, todas esas cosas.
Y yo a veces hablo con mis hijos porque ellos tienen un viejo interior, ellos son al revés, ellos son más viejos que nosotros. Es que a veces no entendemos eso. Para conectar mi niño interior con ese niño. Pero a veces cuando hablo con esos niños que son viejos, entiéndanme, me dan unas lecciones de vida espectaculares. Y yo les pregunto, chicharrones míos de la oficina, cosas que tengo esto, y me dan unas respuestas que yo digo, no me va a ocurrir. Entonces, eso es sabiduría. Bien. Y pues entonces, en este ejercicio, pues es clarísimo que el sufrimiento, miren, el sufrimiento entonces, ¿qué es? Porque entonces si todo esto me está generando, sí, rabia, no hay que tratar, y vámonos la palabrita, sufrimiento. Pues mire, el sufrimiento es una incapacidad de aceptar lo que sucede. La incapacidad de aceptar lo que sucede. Es decir, el sufrimiento está sustentando en la incapacidad humana de aceptar lo que sucede. O sea, si yo no soy capaz de aceptar eso que sucede, pues me descontrolo, sufro, lloro, bueno, me pasa de todo. Si yo no soy capaz de aceptar eso que me está sucediendo, voy a sufrir. Sufrimiento es, o sea, felicidad, pongámoslo de esa manera. La felicidad entonces, ¿qué es? Pues cero sufrimiento, nada, cero. Porque si existe alguito, uy, papi, ahí hay algo para trabajar. Le falta alguito para trabajar, ¿sí? Y eso, muchachos, vea, lo he vivido y cuesta, duele. Lo he llorado, lo he vivido, lo he padecido y no es fácil. No, no es fácil. A mí el que me diga que esto es fácil, pues que un paso adelante porque, pues, bueno, ya estaría iluminado, ya estaría en otro nivel. Hay mediciones que hay frente a todos los temas de crecimiento y les digo, esta parte es fundamental. El sufrimiento está sustentando entonces esa incapacidad que no tenemos nosotros hoy de aceptar lo que sucede. Porque entonces, vamos al virus ¿qué? ¿Y este virus qué? Pues este virus que está sacudiendo precisamente a ver qué tan capaz estás en aceptar esta situación. Y no te quejes, sin quejarse, sino haciendo, sino actuando. ¿Para qué? Para que mis resultados se consoliden. Y si no lo he entendido, pues muchachos, les doy una noticia. Pues la vida nos lo va a poner incluso un poquito más fuerte. Eso se llama la ley de saturación. Cuando uno no quiere aprender, en coaching se trabaja un tema que hasta que la persona no decida salir de ese ciclo de dolor y levante la mano y diga, ya, no quiero sufrir más, ayúdeme, hasta que la persona no tenga ese momento, esa noche oscura, pues, donde uno dice, ya, no quiere mandar toda la que ya sabemos, no hay posibilidad de cambiar. Y esto lo hemos visto, cuántas personas que han tenido alguna situación con un familiar o algo, un amigo drogadicto, o que ha caído en temas muy fuertes, o alcoholismo, lo que sea, hasta que esa persona no toque fondo, nadie le va a ayudar. Pero si todos estamos, vuelvo al tema de la ayuda, si estamos entonces permitiéndole a esa persona que es capaz de hacerlo, ayudarle por los laditos, venga yo le ayudo, venga yo le doy, pues muchachos, eso se vuelve conchudez. Y pierdes. Y de arriba te peinan por meterse en el proceso que no le corresponde. Entonces, yo lo digo así de arriba es porque pues, yo siempre tengo una relación bonita con el patrón y el man me gusta conversarlo de esa manera. De arriba le mandan a uno los mensajes. Entonces, ¿para qué? Pues fácil, para poder entonces, vamos a conectarnos otra vez con las preguntas, para poder entonces tener en mi vida esa felicidad, y aquí lo voy a leer, a ese cero sufrimiento, a ese amor, pero no ese amor desde el sentimiento, porque ese amor a veces es un amor celoso, no sé qué, tal. No. El amor es donde acepta y no pone resistencia a nada. Porque todo lo que sucede sabe y lo entiende que es para él. Ese es el amor que nos tenía Jesús y el amor que nos tiene el Padre. ¿Sí? ¿Para qué? Para llenarnos de sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Pues ser ignorancia. O sea, ya no puedo decir no sabía. Y les digo, de alguna manera, cuando yo ya entiendo, a mí me dicen, yo primero peco o me equivoco o cometo un error por inocencia, por no saber. Después es por ignorancia, ¿sí? Pero les digo, y con cariño lo voy a decir, papá, si ya le explicaron, si ya le pasó, si ya lo vivió, si ya lo sintió y repite, papá, eso no es ni inocencia ni ignorancia, eso es estupidez. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, muchachos, ¿y este virus qué?
¿Y este virus qué? Pues les digo, a veces es importante entonces entender que en este proceso, y para cerrar, tenemos, ya aquí vamos llegando al final de la presentación, vamos a tener claro algo, y es que este virus, ¿qué? Pues ¿qué? Este virus lo que vino fue a sacudirnos todo. Y este virus también vino a mostrarnos que a veces cometemos, voy a ponerlo en comillas, errores. Pero ¿qué es ese error? ¿Para qué se trabaja ese error? Y quiero decirles algo, miren, cuando algo no me está dando y yo le califico como un error, porque no se dio lo que quería, yo les recomiendo hacer 3 cositas. La primera pregunta que se tiene que hacer, venga, ¿cómo hice yo, cómo hice para que esto sucediera? O sea, me hago protagonista. No va a decir, no, es que fue culpa del otro. El que todavía piense, después de esta información, que es que la culpa la tiene el otro, es el que está justificando la situación. Si yo hoy como protagonista entiendo cómo me hago responsable de eso que me está pasando, así yo diga, no tiene nada que ver conmigo, cómo yo me hago responsable de eso, es cómo hice para que esto sucediera. Miren, esto nos invita a hacer como una reflexión interior, como una evaluación, como un alto en el camino, como este momento que nos estamos regalando. Segunda, de la primera es, ¿qué hice para que esto sucediera? Segunda, ¿qué aprendí de esta vuelta? ¿Qué aprendí de esta situación, de este error, comillas? ¿Qué aprendí? ¿Qué entendí? ¿Sí? Y aquí voy a valorar ese mensaje que estaba oculto y que era a través del error el aprender. Es que, ¿cuántos aprendimos a montar bicicleta azotándonos y azotándonos y azotándonos porque no estábamos manejando bien el equilibrio? Entonces, esos errores no eran malos, pero ya como los entiendes y ves qué es lo que pasa, ya lo entiendes y ya no repites, ¿sí? Ya no te caes. Y después de entender para qué, o sea, qué aprendí de ese error, la tercera, que es el cierre, sería bueno, ¿cómo voy a hacer entonces para no volver a cagarla? Perdón, para no volver a cometer el mismo error. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces para no volver a cometer el mismo error? Entonces, analiza qué no estás alcanzando, qué no estás logrando. Pero si no lo estás haciendo, no te pegues al número que no has logrado. Pégate al proceso, a la manera en que se logran las cosas. Porque al hacerlo de esa manera, vas a conectarte precisamente con lo que queremos. Vas a conectarte precisamente con el virus. Vas a conectarte con la enseñanza, que es que solo aquel que acepta la realidad presente como una oportunidad para el cambio interior, ese cambio que yo tengo adentro, va a poder vivir una nueva realidad de paz y tranquilidad y armonía. Ojo, voy a volver a leer. Solo aquel que acepta la realidad presente como una gran oportunidad para transformarse de manera interna y reflejarla en lo externo, va a poder vivir en una nueva realidad de paz. Y hoy estamos construyendo un nuevo normal. Entonces, papá, si usted no entendía el nuevo viejo, pues tranquilo, no asustar. Ya les dije, el pasado no existe, el pasado es para valorar. Pero el futuro tampoco. Entonces, hoy construyo mi nuevo normal, que va a ser la nueva realidad de paz y armonía, que solamente va a ser posible cuando yo, como ser viviente, desde mis actos sencillos como calmarme, reciclar, atender a mis ángeles que me cuidan, a las señales, escuchar, hacer la pausa, detenerme a pensar, a no buscar culpables, sino buscar entonces esos apoyos interiores, ¿sí? Entonces, solo ahí es que voy a poder aceptar entonces esa realidad. Y solo ahí voy a poder transformar, y solo ahí voy a poder entender al final, ¿y este virus qué? Pues, muchachos, esto era lo que les tenía para hoy. Era compartir de esta nueva realidad que yo quiero que cada uno de ustedes empiece a transformar. Les digo, no ha sido fácil este proceso para ninguno, pero es que la palabra difícil, si tú cambias la palabra difícil, pues empecemos a decir, por ahí lo escuché, me pareció muy bonito, cámbiala ahí, la segunda ahí,
Y si uno cambia una sola letra, se transforma todo. Difícil a fácil. Perdón, la A. Difícil, cambias esa I por una A, ya queda fácil. Entonces, muchachos, este proceso no ha sido fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformarnos en un tema para poder seguir diciendo que esto va a ser fácil, de que esto, incluso desde el lenguaje, no es fácil. Porque como el no existe, estás diciendo que va a ser fácil. Ya elimina ese difícil. Difícil no hay nada. Hay cosas que no son fáciles. Difíciles no fáciles. Y yo sé que con ustedes vamos a lograr muchas cosas. Y sé que gracias a ustedes vamos a comprender esta nueva realidad y espero que este virus que haya sido bien importante para ustedes en este momento. Entonces, muchachos, decirles gracias, agradecerles por este momento, por este espacio y poder entonces conectarnos con esta información. Puede generar ciertos dolores de cabeza, ciertas cosas, es normal, pero les digo, con todo el amor del mundo es importante y lo podemos cambiar y lo podemos transformar, esta realidad. Y entonces, hasta aquí llega mi presentación. Espero les haya gustado. Gracias a las personas que se conectaron, que lo pudieron ver. Creo que esto queda grabado. Lo voy a ver si lo puedo compartir, si lo pueden recolocar. Y por ahí empiezan a colocar cosas muy bonitas, chéveres, que dicen que cuando acepto no sufro, que la felicidad, pues, atarla a las cosas, eso va a ser una consecuencia muy bonita y muchachos, importante que hoy la hagamos, que la hagamos entonces para ustedes. Muchas gracias, repito, muchas gracias por el acompañamiento, muchas gracias por estar presentes de esta manera y espero pues les haya gustado esta pequeña disertación de un poco de traer felicidad a este momento y hacer algo distinto para este cierre. Dios los bendiga, los quiero mucho y mil bendiciones. Un abrazo.